Agradecemos y saludamos a los hermanos y las personas que siguen el canal de YouTube. Dios les bendiga, qué bueno que están también conectados. Y queremos tocar un tema que habla en el capítulo 1, del versículo 2 al versículo 5 de Santiago. Y dice de la siguiente manera: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu amor, gracias por el cuidado y la palabra, Señor, que pones en esta hora. Ruego que tú nos hables, que tú nos estés dirigiendo, que tú nos estés llevando en este tiempo, Padre Celestial, el cual es una convocatoria, un llamado, Señor, de parte tuya para nosotros, y que podamos entender, Dios, y que podamos, Señor, saber estar en el lugar correcto, Señor, en donde tú estés. Trae luz a nuestra vida, trae luz a nuestro corazón, Padre, y a nuestro espíritu. Aliméntalo a través, Señor, de tu palabra, que es medicina también para nuestros huesos, Señor. Te doy gloria, honra y alabanza, y te pido que tú uses mi boca y mis labios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Este tema que quiero compartir el día de hoy se titula Los tiempos de aflicción y los propósitos de Dios. Los tiempos de aflicción y los propósitos de Dios. Circunstancias de nuestra vida que nos dice la palabra ahí, o problemas que enfrentamos. Y la palabra constancia que dice aquí en la versión Nueva Traducción Viviente es paciencia. ¿Sí? Quiero que ahí lo tengamos muy en cuenta. Pero, ¿qué son los propósitos de Dios? ¿Y por qué en tiempos de aflicción necesitamos no olvidarnos de ellos? No olvidarnos de sus propósitos. Yo no sé si en algún momento tú has escuchado o me has escuchado decir: Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? Hemos escuchado muchas veces esa parte, pero ¿cuáles son esos propósitos de Dios? Los propósitos de Dios son intenciones, metas y planes que Dios tiene ¿para quién? Para la humanidad en general, pero también para cada individuo en particular. O sea, tiene intenciones, metas y planes para toda la humanidad, pero también de manera individual, de manera particular, ¿sí? Así es de que los propósitos generales o para la humanidad son muy diferentes a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros en particular, ¿sí? Por ejemplo, uno de los propósitos de Dios para la humanidad en general es que sean todos salvos. Ese es el propósito, esa es la meta, ese es el plan de Dios, esa es la intención. La Biblia menciona en 1 Timoteo 2, 3, 4, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. La versión 1960 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El Evangelio. El Evangelio que Dios a través de Jesucristo estableció. ¿Y cuál es esa verdad? Es que tú y yo la conozcamos. ¿Para qué?
para que sean salvos. ¿Quiénes? Toda la humanidad. Dios es elitista, solamente algunas personas. No, todo lo contrario, es para toda la humanidad. Dice, ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay judío, ya no hay griego. O sea, Dios no es un Dios elitista. Dios, Él quiere que los planes, el propósito que Dios tiene para toda la humanidad es que seamos salvos. Y dentro de ese propósito estabas tú y estaba yo. Gracias a Dios porque somos salvos. Amén. Pero ese es el propósito de Dios para la humanidad. Ahora, a nivel individual, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en particular. Él tiene un plan para nuestra vida y también nos declara que sus planes son buenos. Hemos visto muchas veces este versículo porque son propósitos o pensamientos buenos. ¿Para quién? Para nosotros. Jeremías 29:11 es uno de los versículos que leemos siempre y que podemos entender. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esto es de manera particular. Aleluya. Pero Dios obra de diferentes maneras con cada uno de nosotros, ¿sí? Ahorita vamos a ver esto que es bien interesante, porque, ¿sabes? Dentro de los propósitos que Dios quiere cumplir para nuestra vida, es a través de los llamados, di conmigo, procesos. ¿A quién le gustan los procesos? Hay procesos muy complejos, hay procesos que no nos gustan, pero tenemos que pasar. Son momentos en los que Dios quiere poner o lleva una semilla en nuestra vida, hacia nuestra vida, y tiene que dar un fruto. Se siembra en nuestro corazón, pero tiene que dar un fruto. Dice la palabra, una de las parábolas que Jesús contó, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un agricultor que salió ¿a qué? A sembrar, ¿sí? Y nos damos cuenta que sembró en diferentes caminos, porque son diferentes vidas, son diferentes corazones, diferentes momentos en los cuales tú y yo pasamos situaciones diferentes en diferentes años, etapas, momentos, situaciones, familias, trabajos, amigos. Pero es importante reconocer que los procesos que son los cuales tú y yo pasamos de manera particular, son las que Dios ha preparado para producir ¿qué? Un fruto. La semilla fue sembrada en nuestro corazón para producir fruto. Di conmigo, debo producir fruto. ¿Sí? Es normal, o sea, Dios no puede dar una semilla sin que produzca un fruto. Y hay un proceso en el cual Dios trata con nuestra vida de manera particular, y lo vamos a ver, y quiero que lo apuntes muy bien ahí en Isaías 28:24, es una analogía de lo que Dios hace en nuestra vida. Fíjate, dice Isaías 28:24, ¿acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta? Cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. Aquí nos habla de diferentes semillas, ¿sí o no? ¿Tienen que ser sembradas de la misma manera? Sí, pero tienen que ser de manera correcta y en el lugar que corresponda. Tal vez no se dan los mangos en cualquier tierra, ¿sí o no? Tienen que darse en diversas tierras o en algunos estados de la República en donde viene el mango, de donde viene tal vez la tuna en temporadas.
¿Me explico? Aquí Dios nos está hablando de que hay un proceso en cada semilla que es sembrada de manera correcta y en el lugar que le corresponde. Dice más adelante, Isaías 28, 26 y 27, el agricultor sabe exactamente qué hacer, porque Dios le ha dado entendimiento. ¿Quién será ese agricultor? ¿Nosotros? Dice ahí, el agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado el entendimiento. Ahorita me dicen quién es. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino. Al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. ¿Quién nos hace pasar por esos procesos? ¿Sabes? Tú y yo somos esa semilla, ese comino, que tiene que ser tratado de diferente manera. Son diferentes procesos. ¿Sí? El agricultor, dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a un agricultor o a un sembrador, a alguien que salió a sembrar y avienta la semilla. ¿La semilla cuál es? La palabra que llegó a tu vida en algún momento. Pero tienes que pasar por un proceso diferente. Pero no lo tenemos como que omitir. Tenemos que pasar por ese proceso para que pueda dar fruto. El comino, dice la palabra, se trata de diferente manera que el comino negro, aunque tenga el mismo nombre y tal vez tiene algo diferente, que es un adjetivo, que es negro. Y tal vez la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 27 que uno se golpea con varas livianas. El comino no se golpea con un mazo, tiene que ser con un mayal. ¿Me explico? De hecho, el trigo tiene que también pasar por un proceso. Yo quiero dejar aquí en claro que esta analogía que nos habla la palabra de Dios es la vida de cada uno por el cual pasamos procesos diferentes. Tal vez uno dice, mira, él la está pasando de a pechito. Parece que no le pasa nada. Y yo ya no veo lo duro, sino lo tupido. Porque Dios tiene intenciones y propósitos en particular para tu vida, porque tal vez requiere de un trato diferente. Ahora, si no comprendemos cómo es que Dios trabaja en nuestra vida, con sus propósitos, con sus procesos, es por eso es que muchas personas se desesperan y tal vez llegan a preguntarse, si Dios puede sanarme, ¿por qué no me sana ya? ¿Sí o no te has preguntado eso? Si Dios puede darme ese trabajo, ¿por qué no me lo da ya? Si Dios puede restaurar mi matrimonio, ¿por qué no lo restaura de una vez? Y sabes, es algo que no entendemos ni comprendemos. Y la palabra de Dios, a través de esta analogía, podemos entender que Él tiene razones para hacer las cosas de esa manera en nuestra vida. Aleluya. ¿Sí? Él obra de maneras que, hay una canción que dice, Él obra de maneras que no podemos entender. Tal vez a unos los tiene que procesar con el trillar, o con una carreta, o con un mazo, o con unas varas livianas. Pero todos debemos de pasar por un proceso. Aleluya.
para que podamos producir un fruto. Si no producimos un fruto, aunque tengamos muchas hojas bien bonitas, como ese árbol como ese, sí fue, ¿no? Una higuera que Jesús quiso buscar fruto y estaba muy bonita, pero no encontró en él aquel fruto que buscaba. Y bonita la higuera, pero no encontró fruto. Y nuestra vida requiere que nosotros haya fruto. Ahora, ¿cómo podemos entender que estos tiempos de aflicción comprendamos los propósitos de Dios? ¿Sí? No es que Dios quiera arruinar nuestra vida con tanta aflicción. No es que Dios quiera desanimarnos. No es que Dios quiera que nuestra fe languidezca o mengüe. No, yo ya no quiero seguir en el camino de Dios, porque si yo te debo algo, Señor, con esto me quedas a deber. ¿Alguien ha pasado pruebas como Job? ¿No? ¿Quién de aquí ya se siente como Job? Nadie, ¿eh? Nadie de nosotros podemos decir o comprender. Y aún, fíjate, te das cuenta de cómo pasó por un proceso Job. Bien diferente. O con cualquier problemita o situación, ya nos andamos desanimando. Pero es necesario pasar por esos procesos para que comprendamos cuáles son esos propósitos o el propósito que Dios tiene para mi vida en momentos de aflicción. Ahora vamos y el propósito de que nosotros o de que Dios nos hace pasar por esos momentos difíciles es para que nosotros maduremos, para que nosotros sepamos esperar, para que seamos pacientes. Vamos a ver algunos propósitos de Dios en los tiempos de aflicción. Número 1, el propósito de Dios en los tiempos de aflicción es para que nosotros produzcamos, o en los tiempos de aflicción es producir en nosotros paciencia. ¿Aquí hay impacientes? Sí, todos somos impacientes, ¿sí o no? ¿Nos gusta ser pacientes? No mucho. Pero los tiempos de aflicción, el propósito de Dios es que nosotros produzcamos paciencia. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No nos dice una prueba, nos dice diversas. ¿Y qué entendemos por la palabra diverso? Varias y diferentes. ¿Sí? No nos dice que vamos a pasar por pruebas y ya. No, dice diversas. Porque esas pruebas nos van a podar para que nosotros podamos producir fruto. ¿Sí? Tal vez si no hemos entendido en carácter, vamos a pasar por la misma situación en carácter, pero de manera diferente. Yo no sé si ustedes, no sé si alguien de ustedes ha hecho un examen psicométrico, que te hacen preguntas para ver cómo andas acá. Si estás apto para trabajar mentalmente o estás zafado. Y te hacen preguntas, si son 120, 60 son de una manera y las otras 60 son las mismas, pero como que de diferente manera. Por si contestaste sí en la primera, en la número 1, en la 60 o 61,
sigues teniendo el mismo pensar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Son capciosas para decirte, a ver, tú dijiste acá que sí, o tú dijiste que no, o tú dijiste cierta cosa y ahora acá no. No, hombre, pues te estás contradiciendo. ¿Sí? Esos exámenes son para a ver si contratan a la gente o dicen, no, ¿sabes qué? Lo mandamos con un psicólogo o con un psiquiatra. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios, cuando tú te halles en diversas pruebas, si no hemos pasado la prueba del mal genio, del mal carácter, vamos a pasar esa misma prueba, pero de diferente manera. Dios es un Dios multifacético y es un Dios, ¿cómo dice la palabra de Dios? A ver, ayúdenme. Multiforme, ¿sí? De diferente manera. Dios no es cuadrado, Dios no siempre obra de esa misma manera, Dios obra de muchas maneras. Aleluya. Y dice la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que tú y yo debemos de producir en momentos de aflicción. Y que comprendamos cuáles son los propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios para que Él me ponga o pase por esta aflicción? Que produzcas ¿qué? Paciencia. Paciencia. Aleluya. Quiero decirte algo. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Hay situaciones de nuestra vida que no podemos controlar. No las podemos arreglar. No las podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es esperar, ¿sí? Y hay aflicciones por las cuales no está en tus manos, no lo puedes tú controlar, solamente hay que esperar. Y la espera desespera. Dice la Biblia, Salmo 41, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. ¿Cuándo se fija Dios en ti y en mí? Cuando hay paciencia. Ay, no, Dios, yo veo que no, hiciste algo, yo me pongo a ver qué tengo que hacer, porque si tú ya me lo prometiste, lo tienes que cumplir sí o sí, o te ayudo yo a cumplir, porque tal vez estás ocupado en otras cosas. No, hay que aprender a esperar, a ser pacientes. Cuando somos pacientes, el Señor escucha nuestro clamor. ¿Hay prisa? No, espérate. Ahora, quiero dejar claro esto. ¿Qué es la paciencia? ¿Es quedarse sin hacer nada? No. Debemos de hacer algo. ¿Qué? Confiar. Si no, yo no voy a hacer nada. No, entonces confía en la palabra. Mantente haciendo lo bueno. Y vamos a ver los frutos de nuestra fe. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Si somos pacientes. Si seguimos haciendo lo correcto. Espérate, sí. Tú sigue teniendo buen testimonio. Tú compórtate como debes de comportarte como hijo o como hija de Dios. Espérate. No te adelantes a las cosas. Entiende lo que son los propósitos de Dios en momentos de aflicción. Aleluya. Ahora, pacientemente no es llenar nuestra boca de quejas, de murmuraciones en contra de Dios. ¿Qué le pasó a Job? ¿En algún momento cuestionó a Dios? ¿En algún momento maldijo a Dios? ¿En algún momento le dijo o hizo algo en contra de Dios, Job? No. Sí llegó un momento en el que ya sus comentarios y sus oraciones dice, Dios,
¿Ha visto un blanco en mí para aventar todo? Dice, yo soy su blanco, así como alguien avienta dardos o flechas, y yo soy el blanco, y Dios ha visto en mí ese blanco para, dice, ya qué onda Dios, ¿no? Pero jamás maldijo a Dios. Su esposa le dijo, ya maldícelo, ya muérete, ya te ves pero súper mal. Dice la palabra de Dios que no nos quejemos. Dice la palabra en Salmo 37:7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Es que a ellos les está yendo bien y a mí no. Hay una canción en un disco de Quiero Alabarte que dice, tenemos que esperar en el Señor, debo de esperar, y así, y bueno, no me sé la otra parte, me quedó muy grabado, tengo que esperar, y tenemos que esperar, ¿sí? Aunque no nos guste, tenemos que esperar. El propósito de Dios, número 2, en los tiempos de aflicción, es que seamos humildes para reconocer que necesitamos pedir la sabiduría de Dios. Y esto lo vimos, ¿verdad? En Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Qué quiere decir sabiduría? ¿Qué quiere decir con pídele a Dios sabiduría? ¿Será que dentro de esta desesperación, dentro de esta necesidad de no esperar, dentro de esta aflicción, dentro de este problema o situación difícil o proceso en el que estamos pasando, lo menos que quieres es pedir sabiduría? Lo que quieres es pedir una solución o una respuesta pronta. Pero la palabra de Dios nos dice, necesitas sabiduría en ese momento. Si no la tienes, pídesela a Dios, Él no te la va a negar y no te va a reprender por pedirla, porque necesitamos mucha sabiduría para actuar, para saber cómo actuar, cómo debemos actuar en momentos difíciles. Porque hay muchos cristianos que pierden la esperanza en momentos difíciles, porque quieren hacer las cosas a su forma y no como debe de ser, a la manera de Dios. No toman en cuenta al Padre. Dice la Biblia, Proverbios 26:12, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Porque a veces creemos y pensamos que nuestra inteligencia o nuestra sabiduría, y llega un momento a ser tanto un soberbia y orgullo. Pero es importante que tú y yo entendamos que los momentos difíciles, los momentos de aflicción, es cuando los propósitos de Dios deben de hacerse notar, cuando tú y yo somos humildes. Dice la palabra, Proverbios 14:12, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Cuando tenemos problemas, nuestra visión se nubla. Es como cuando, es como si te pusieran una venda y te dicen, ya vete, estás pasando por momentos difíciles. Y quieres quitarte la venda. Y a veces Dios te dice, no te la vas a quitar, espérate. Y es que si a veces te la quitas, cuando tú ves el panorama, lo vas a ver tan difícil, que por eso es de que a veces Dios nos tiene que poner esa venda, pero a veces no las queremos quitar.
Y cuando vemos lo difícil, ya dicen, nos desanimamos, perdemos la esperanza, pero por eso Dios a veces en momentos hace las cosas como Él quiere. Para que tú y yo no miremos lo que está a nuestro alrededor, y cuando Él nos quite la venda en el tiempo exacto, podemos decir, mira, fue tan fácil todo esto, pero si tú te dieras cuenta el momento en el que tenías la venda y si hubieras visto, te hubieras quedado. Hay muchos que se pierden la esperanza y ya no quieren seguir más. Ya no hay más esperanza. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios para poder tener decisiones correctas y acertadas. No tomar caminos equivocados. No dejarnos llevar por las apariencias que parecen supuestamente buenas oportunidades, pero al final, ¿qué es lo que dice la Biblia? Son caminos que parecen correctos, pero terminan en muerte. Aleluya. Número 3. El propósito de Dios en los tiempos de aflicción es que nosotros experimentemos su consuelo y su fortaleza. Dice la Biblia en Isaías 66:13, los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. ¿Quién de aquí cree que Dios es amor? Todos sabemos que Dios es amor, ¿sí o no? ¿Has experimentado el amor de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Has experimentado el amor de Dios en momentos de dolor? ¿En momentos de aflicción? ¿En momentos de soledad? ¿En momentos de enfermedad? Es cuando verdaderamente podemos experimentar el amor de Dios. Porque ahí es donde encontramos consuelo. Ahí es donde encontramos la fortaleza. Aleluya. A nosotros mismos hablamos y les compartimos a la gente, Dios es un Dios de amor, es un Dios de fortaleza, es un Dios que trae consuelo en momentos difíciles. Dice la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero cuando pasamos esas tribulaciones, ¿ya has experimentado ese consuelo? Dios no solamente quiere que nosotros hablemos a los demás del consuelo de Dios, sino también que lo podamos experimentar. Si lo has experimentado, qué bueno. Pero que no se queden solamente en las palabras. Decimos, Dios es amor, Dios es un Dios de consuelo, sí, amén. Pero en momentos difíciles es cuando lo tenemos que experimentar. Porque trae consuelo, paz, fortaleza. Dice la Biblia, 2 Corintios 1, 3 y 4, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos compartir del consuelo de Dios, pero necesario experimentarlo, tener esa praxis. Aleluya. ¿Sí? Nosotros debemos de experimentarlo. No podemos hablarles a otros de un Dios de consuelo cuando ni siquiera nosotros creemos que lo hay. Y la Biblia nos dice, Dios es un Padre de consuelo y Él nos consuela en los momentos más difíciles, en los momentos adversos, en las dificultades. Aleluya. Pero no todo esto queda ahí. También es importante, como punto número 4, y termino con este punto, es que el propósito de la prueba es que nosotros experimentemos su victoria en nuestra vida. Dios no nos pasa en procesos nada más para que podamos, una prueba más, un proceso más. Sin lucha no hay victoria. ¿Cuántos de aquí son victoriosos? Y esos victoriosos que dijeron amén, es porque han pasado por pruebas.
¿Se han experimentado la victoria de Dios en su vida? Cuando Dios los saca avantes de esa dificultad, de ese momento difícil. Aleluya. ¿Sí o no? Dale un codazo santo al que tienes al lado y dice, escúchale, papá. Dice la Biblia, 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en Él la victoria. Amén. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Cuando cantamos celebra victorioso el triunfo de Cristo, no solamente el triunfo que tuvo Cristo en la cruz del Calvario, sino también yo soy más que vencedor, yo soy victorioso, porque aunque no hice nada, no hicimos nada, Dios ha dado su victoria a través de nuestro Señor Jesucristo y tenemos victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Aleluya. Entonces, en esos momentos difíciles y de ansiedad, de dificultad, de depresión, debemos de experimentar su victoria en nuestra vida. Somos más que vencedores, somos victoriosos. Aleluya. Y hemos cantado victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Mía es, tuya es. Amén. Es importante que nosotros animemos a otros. Instemos a otros. El decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no solamente vi una imagen que decía, decir todo lo puedo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en una cárcel. ¿Dónde? En una cárcel. No en una cama, no en un gimnasio. Dijo, todo lo puedo en Cristo, ¿en dónde? En una cárcel. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es en momentos difíciles, en momentos de dificultad, cuando estamos pasando y vemos esa oportunidad para decir, todo lo puedo en Cristo. Y Romanos 8:31 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Nadie. Nadie. Nosotros nos levantamos con poder, nosotros nos levantamos en victoria, nosotros nos levantamos porque creemos que somos más que vencedores. ¿Por nosotros mismos? ¿Por nuestras fuerzas? No. Gracias y a través de nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria. Amén. Que podemos experimentar su paz, su consuelo, su amor. Y que podemos entender cuáles son los procesos. Y que podemos entender los tiempos de aflicción y los propósitos de Dios. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Muchos, sí. Diversas pruebas, sí. Pero si nos mantenemos en esa constancia, si nos mantenemos pacientes a través de esa fe, de esa prueba, va a ser pasada nuestra fe, pero va a traer algunas recompensas. Vamos a ponernos de pie, hermanos.